quiero que me acompañe. En su Biblia, busque conmigo 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Y esta mañana, cuando oraba al Señor y le pedía que Dios me diera la palabra para hoy, y el Espíritu Santo me puso una palabra y luego me puso todo lo demás, argumentos, ¿no? Y qué importante es saber que cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, llegamos con distintos tipos de pensamientos, ¿amén? Pensamientos que quizás son tradiciones, pensamientos que nos inculcaron, pensamientos que nosotros, tenemos, y que Dios quiere poner sus pensamientos en nosotros, amén. Porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Pero la mente de Cristo se va imprimiendo en nosotros a medida que vamos escuchando la enseñanza, a medida que vamos escuchando la palabra, y se van cayendo argumentos, se van cayendo fortalezas en nuestra mente para que podamos nosotros alcanzar las promesas de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas, y saber que Dios es el que renueva nuestros pensamientos, ¿no? Cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros leemos la palabra, nuestros pensamientos van siendo renovados, y conforme a nuestros pensamientos son nuestras acciones, amén. Y por eso necesitamos crecer en fe, crecer en confianza, y saber que también Dios va rompiendo argumentos también personales, de menosprecio, de no puedo, de no sirvo, de no soy capaz. Argumentos que quizás los absorbimos de algún lado, alguien nos marcó, pero Dios quiere que nosotros le podamos creer a Él, ¿no? Jesús dijo, creed en Dios, y creed que nosotros podemos ser personas totalmente bendecidas por el Señor cuando nuestra mente va siendo renovada, ¿amén? Muchas personas que no conocen al Señor tienen argumentos, dicen, bueno, ¿por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Pero qué importante que nosotros, que vamos aprendiendo, sigamos renovando nuestra mente, amén, y que puedan derribarse esos pensamientos. Fíjese lo que dice ahí, acompáñeme, 2 Corintios 10, 3. ¿Tiene por ahí? 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y escuche ahí, para destrucción de fortalezas. Diga conmigo, para destrucción de fortaleza, ¿no? Y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Amén? Quiere decir que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, ¿no? Dios nos ha dado armas poderosas para derribar argumentos en nuestra mente, ¿no? Después de la pandemia, muchas personas han quedado muy golpeadas por lo que ha pasado, pero nosotros también como cristianos tenemos que ir renovando nuestra mente, ¿no? Dice que renovemos nuestra mente constantemente, nuestra manera de pensar, que no tomemos la forma de la mentalidad anti Dios o de la mentalidad de la sociedad, sino que renovemos nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Cuando renovamos la mente, cuando derribamos argumentos que nosotros tenemos, ¿no? Y una de las cosas que a veces pasan es que mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, tiene argumentos, y esos argumentos son contrarios a la palabra. Y nosotros venimos a la iglesia con esos argumentos. ¿Cuánto me puede entender, no? Con esos argumentos que se tienen que derribar o deshacer cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice. Lo que Dios dice lo que Dios dice es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero dice que el hombre cambió la mentira por la verdad. Y vamos a, que ponga algo ahí, vamos a Romanos,
Vamos a ver los argumentos de las personas que no conocen a Dios primero y después arrancamos por nosotros, los que estamos en el camino. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos al 18, vamos a leer el 18, ¿no? Aquí vamos a ver cómo el hombre con sus argumentos rechazó a Dios, con sus argumentos deterioró su imagen de Dios, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? Dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios, con el carácter de Dios, con el pensamiento de Dios, con la esencia de Dios. Pero el pecado, la desobediencia, la rebelión o los argumentos contrarios a la fe deterioraron el carácter de Dios en el ser humano. Y el ser humano dice que se corrompió, se fue echando a perder, ¿no? Pero Dios es poderoso para restaurarnos. Dios es poderoso para transformar nuestra mente. Dios es poderoso a través de su palabra y su espíritu para derribar argumentos que no son de Dios y que nosotros debemos entender por qué mucha gente necesita escuchar la palabra de Dios, necesita escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, porque esa es la manera que podrán arrepentirse y entender que Dios es el que creó todo y que vemos a Dios en todo lo que creó. Cuando uno ve el universo, las estrellas, la luna, la tierra, los animales, las plantas, ve todo y dice, aquí estuvo Dios creando todo. Por eso dice que el hombre no tiene excusa, porque al ver toda la creación puede entender que Dios creó todo eso. Pero dice que los hombres se envanecieron, diga conmigo, en sus razonamientos, ¿no? En sus filosofías, en sus ideas. Decir, bueno, Dios no hizo esto, o Dios hizo esto, y en sus propios pensamientos, y se deterioró su conducta, su moralidad, se deterioró, digamos, su alma, y entonces el pecado se fue propagando, y el pecado deteriora la mente, deteriora el cuerpo y deteriora el ser humano. ¿Cuántos pueden entender esto? Y fíjese lo que dice aquí el capítulo 1, versículo 18 de Romanos, dice, porque la ira de Dios se revela, el enojo de Dios, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, dice, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Diga conmigo, que detienen con injusticia la verdad. Dios se enoja, ¿no? Porque la mentira se propaga y en vez de creerle a Dios, se le cree a filosofías, a pensamientos, a tradiciones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero Dios dice que en un momento que el hombre se envaneció, ahora vamos a leerlo, y rechazó a Dios, Dios lo dejó a su libre albedrío. Y cuando nosotros vivimos lejos de la ley de Dios, lejos de la voluntad de Dios, empezamos a sufrir las consecuencias. Diga conmigo, cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, sufrimos las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios, tenemos la bendición, tenemos cielo abierto, tenemos paz, tenemos a Dios ayudándonos y acompañándonos en el proceso de restaurar el carácter de Dios en nosotros para tener la personalidad de Dios, el amor, la misericordia, la compasión, la pureza, la santidad. Todo eso se produce en la santificación cuando llegamos a Cristo arrepentidos, pidiéndole perdón por nuestros pecados y empezamos a absorber la enseñanza. ¿Cuántos pueden entender esto? Cuando absorbemos la enseñanza y tenemos la actitud de aprender, nuestra mente se va renovando. Pero las personas que están lejos de Dios, como nosotros estábamos lejos de Dios, estamos envanecidos en nuestros pensamientos. Decíamos, si Dios existe, ¿por qué hay tanta muerte? Si Dios existe, ¿por qué está la maldad? Si Dios existe, ¿por qué pasan terremotos? Y teníamos un montón de argumentos contrarios a Dios. ¿Cuántos comprenden esto? Eso es lo que pasó con el ser humano. Pero Dios quiere que nos volvamos a Él para recibir el perdón, la restauración y la transformación de nuestra mente que nos llevará a vivir en paz, en armonía, con alegría y poder construir una vida, una familia como Dios quiere, que pueda estar fundada con Dios como arquitecto, como aquel que sostiene ese hogar, y ese hogar va a permanecer porque lo sostiene Dios. Pero acompáñeme al versículo 21, 1:21 de Romanos.
Escuche, ¿no? Lo que le estoy diciendo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿no? ¿Cómo conocido? Por todo lo que ven. Eso no se hizo solo, eso fue en la mano de Dios, ¿no? Cuando uno ve el Génesis, Dios dijo, y sea la luz, hizo la luz, sea las aguas, Dios creó todo, Él es el creador de lo que vemos y lo que no vemos. Entonces el hombre no tiene excusa para decir, acá hay un creador, acá hay alguien que creó todo, es el Todopoderoso. Amén. Pero el hombre quiere saber más que Dios. El hombre quiere contender con Dios. El hombre quiere argumentar contra Dios. Y viene la decadencia. Diga conmigo, cuando nosotros queremos saber más que Dios o tener la razón más que Dios, viene la decadencia y viene la corrupción y viene el deterioro mental y el deterioro de los valores que Dios estableció. Y entonces todo se empieza a deteriorar. Pero cuando nos volvemos a Dios, le pedimos perdón, Dios nos perdona, nos limpia y empieza a restaurar en nosotros y empieza a poner su pensamiento. Amén. Y empieza a poner su voluntad en nosotros cuando la buscamos, cuando oímos palabra, cuando la estudiamos, cuando la leemos. Dios empieza a poner su voluntad y empieza a restaurar su imagen en nosotros, su carácter, y comenzamos a funcionar bien porque Dios nos creó para estar relacionado con Él. ¿Cuánto entienden esto? Dios nos creó para que hablemos con Él. Dice que no caminó con Dios. Y vemos personajes en la Biblia que tenían relación con Dios y Dios siempre quiso tener relación con el hombre. Pero el hombre endurecido en sus razonamientos, en sus pensamientos, decía, no, Dios no tiene razón, el que tengo razón soy yo. Estamos complicados. Decir a que tanto estamos complicados. ¿No? Entonces el hombre sigue pasando lo mismo, ¿no? ¿Y por qué hay tanta religión? ¿Y por qué pasa esto en el mundo? ¿Y por qué la gente? No, razonamiento. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que es lo que Dios dejó escrito, nos vamos dando cuenta de un montón de cosas. Primero, que le estábamos errando nosotros, número uno. Segundo, que nuestros pensamientos nada tienen que ver con Dios, porque dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Dios, es el creador, el soberano, el que da, el que quita, el que abre la matriz, cierra la matriz, el que da vida, el que la quita. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia habla de cómo es Dios, habla del carácter de Dios, pero el hombre quiere saber más que Dios, ¿no? Y fíjense lo que dice el versículo 21, ¿no? Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Diga conmigo, el hombre es desagradecido. Cuando no conoce a Dios es desagradecido. Dice, no, yo por mi fuerza hago lo que... Si yo no me levanto y yo no trabajo, nadie me lo da. Diga conmigo, la vanidad del hombre. Pero si Dios nos da el aliento, si Dios no nos da la fuerza, no nos movemos ni medio milímetro. Es más, nos podemos quedar muertos a nomás cuando dormimos. Es Dios que nos da. Dice que cuando Dios creó al hombre, sopló y el hombre tuvo vida. Hermano, cuando el espíritu se va, queda el guante solo. Por eso tenemos que ser gente agradecida a Dios, darle gracias. Pero dice que no le dieron gracias a Dios, porque Dios creó las plantas, los animales, todo para que el hombre consuma, para que el hombre enseñoree, para que el hombre disfrute de todo lo que Dios creó para el hombre. Pero el hombre se rebeló, el hombre quiso saber más que Dios, y lo dice en este versículo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y escuche, aquí está argumentos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿y qué más? Y en su necio corazón entenebrecido. ¿Qué dice? Su necia mente oscurecida. El pecado oscurece la mente. ¿Cuántos entienden esto? El pecado te embota la mente. Digamos, perdés el sentido común. Por eso estamos viendo las cosas que estamos viendo hoy. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Es decir, pero esto hace 20 años atrás no se te metían en el psiquiatra con 5 chalecos. Y hoy dice, no, yo me percibo que soy un vampiro. Y otras cosas, ¿no? Decís, ¿cómo puede ser? Estamos todos locos, ¿no? Pero bueno, el hombre se envanece en su razonamiento y dice, no, yo tengo razón, no tiene razón la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, la que nos lleva a conocer el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Pero dice el versículo que sigue, profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios, cabeza dura, la necedad. Yo dice, esto es duro como una piedra.
la necedad y la rebeldía te trae grandes consecuencias. Se lo digo por experiencia. Pero gloria a Dios cuando llegamos a Cristo, amén. Que pudimos renunciar a la rebeldía, que pudimos renunciar al orgullo, a envanecernos y a decir, yo necesito de Dios, yo necesito que Dios me guíe, yo necesito que Dios me encamine. Por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, porque muchas de las decisiones que tomamos nosotros lejos de Dios nos llevaron al pozo, nos llevaron a la ruina, nos llevaron al fracaso. Pero cuando nos volvemos a Dios, Dios nos comienza a guiar a través de su palabra y su espíritu y nos lleva a vivir en victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Y fíjese lo que dice el versículo que sigue: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Digamos, el hombre creó una estatua, ¿no?, como un dios, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Digamos, Dios en la historia, Dios mostró su poder, mostró su realidad, pero el hombre se corrompió tanto en la mente que hay pasajes de la Biblia que dice, agarró un pedazo de tronco, con la mitad se hizo una carita a un hombre y se arrodilló para pedirle, y con la otra mitad se hizo un asadito. Fíjese lo que es la mente corrompida, torcida. Y empezó a adorar a algo que es inanimado, es como si yo le pidiera la silla, ¿no?, a hombres, a aves. Si usted mira las mitologías y las religiones, hasta creo que allí en India, hasta las ratas las adoran. Hay ratas por todos los templos, ¿no? Y las vacas, que acá nos gusta el asado como loco, pero allá las vacas son sagradas, ¿no? Entonces es tremendo, ¿no?, cómo llega la mente a torcerse, pero también se tuerce en lo que sería en lo natural. Digamos, se corrompe en su naturaleza, porque Dios creó al hombre y creó la mujer. No creó un tercer sexo, ni un cuarto, ni un décimo. Pero cuando el hombre está lejos de Dios, cualquier colectivo le viene bien. Él dice, no, pero yo creo que esto está bien, ¿no? Pero fíjese lo que dice la Escritura, ¿no? Porque Dios en un momento, Dios vio que había tanta corrupción. Es más, si usted mira Génesis 6, cuando Dios derramó el diluvio y trajo el juicio y se murieron todos, porque dice que había tanta maldad que solo los designios del corazón era inclinarse a la maldad. Entonces dijo Dios, esto no tiene cura, esto, iglesia abandonada, esto los voy a tener que limpiar a todos. ¿Y qué hizo Dios? Mandó el diluvio y se salvó Noé con su familia en el arca. ¿Cuántos recuerdan esto? Dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Hoy estamos viendo la corrupción del ser humano, de las cosas que Dios estableció, como que son antiguas, como que son arcaicas, como que no sirven, como que Dios no tiene razón. Tiene razón los nuevos pensamientos, las nuevas filosofías, las nuevas ideologías. Y así estamos. Así estamos. Que aún usted escucha gente que no lee la Biblia, que no conoce a Dios, y dice, no, pero esto está cada vez peor. Porque el hombre se corrompió, se alejó de Dios. Y lejos de Dios, nuestra mente se oscurece de tal manera que empezamos a creer cualquier cosa. En vez de creer en el Dios que creó todo lo que vemos, y que creó al hombre, que creó a la mujer, y que nos dio todas las cosas para que la disfrutemos, el hombre se envaneció de tal manera que el egoísmo y la avaricia le llevó ahora a vivir como se vive hoy, donde hay tanta tierra, donde hay tanto fruto, gente que vive como animales, tristemente, por el egoísmo, la vanidad y la maldad que se están multiplicando. Pero fíjese lo que hace cuando el hombre sin Dios tiene este argumento. Tiene el 24, el versículo 24, 1:24, dice, por lo cual también Dios, ¿qué dijo? Lo entregó, como diciendo, listo, hagan lo que quieran, a inmundicia en las concupiscencias de sus mentes, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué dice? Sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiando la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Es la palabra, esta es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a Dios si no es a través de Jesús. Jesucristo es la verdad. Esta es la que tenemos que conocer porque va a reconstruir nuestra mente torcida y entenebrecida. Y el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vemos, ¿no? La idolatría, el adorar a cosas que no tienen vida, personas que adoran, como digo, animales,
personas que adoran y le piden a personas muertas. Dice que el hombre se corrompió en sus razonamientos, que ya no alcanza a discernir, que es como que yo le pidiera al parlante. El parlante no me puede dar nada. El único que me puede dar es el Dios que vive, porque Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, dice, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y dice la Biblia, y ahora está a la diestra de Dios. Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le pido a alguien que vive y que es real y que sigue orando hoy, como en el tiempo de los apóstoles, como lo vemos en cada reunión, obrando, cambiando vidas, sanando enfermos, liberando cautivos, obrando y restaurando la mentalidad que fue corrompida por el pecado. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Porque Dios nos está restaurando. Y cuando la mente y los razonamientos son tan contrarios a Dios que el hombre se corrompe, se pervierte, diga conmigo, se pervierte. Empieza la perversión en la mente. Fíjese que nunca hubo tanta avalancha de pornografía, de páginas, de tantas esas cosas que están, digamos, pervirtiendo a los niños. Hay países que si no los dejan los padres que le enseñen la ideología de género, le sacan la patria potestad y capaz que lo meten preso. Así que el varón puede venir de nenita y la nenita puede venir de varón. Ya se le inculcan de chiquito. Pero ¿cómo puede ser, pastor? Es que la mente está corrompida, hermanos. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y de tal manera que, fíjese lo que dice, porque acá Dios nos habla de cómo se corrompe la mente del hombre cuando deja lo natural, lo creado y lo establecido por Dios. Tiene por ahí el versículo 26, y escuche, por esto Dios los entregó a pasiones, ¿qué dice? Vergonzosas. ¿Qué más? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Digamos, mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres, escúcheme, dejando el uso natural de las mujeres, algo normal, que Dios creó al hombre y a la mujer para que sean una sola carne, dice, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida de su, ¿qué dice? De su extravío. Se extravió la mente, hermano. Dios estableció algo, pero el hombre en su razonamiento dijo, no, yo me siento de esta manera, así que póngame en el documento tal. ¿No? O la mujer dice, no, pero este es mi cuerpo, yo puedo matarlo porque esto es mío, ¿no? Y está cometiendo un asesinato, ¿no? Matar en el vientre a su bebé, ¿no? Se retorció la cabeza y hermano, y esto está creciendo. ¿Cuántos entienden esto? Esto sigue avanzando. Lo importante es que nosotros renovemos la mente y no digamos bueno a lo que es malo. Pero para renovar nuestra mente, diga conmigo, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no, seríamos influenciados por diferentes razonamientos, pensamientos y filosofías. Por eso dice la palabra que contendamos ardientemente con la fe que nos ha sido dada, porque vendrán tiempos donde tomarán la gracia, la misericordia de Dios para darle lugar al desenfreno, para hacer de la gracia un libertinaje. Total, Dios te ama. Mentira. Dios no ama el pecado, ama al hombre, ama a la mujer, pero no ama el pecado. Amén. No ama el pecado. Dios ama a la humanidad porque envió a Jesucristo a morir para que todos puedan ser salvos, para que al creer en Él escapen de la condenación que viene sobre este mundo, según las Escrituras. Entonces, fíjese cómo se tuerce la mente por argumentos. Diga conmigo argumentos. Dice, y dice, después léalo todo, pero leemos solamente el 28, 1:28. Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, dijeron, Dios dice eso, pero a mí no me importa lo que diga Dios. A mí no me importa lo que Dios diga la Biblia. Yo hago lo que quiero. ¿Qué hizo Dios? Digo, bueno, hagan la suya, muchachos. Después léalo todo, ¿no? Dice que los entregó, los dejó que se siguieran corrompiendo, que se siguieran deteriorando. Dice el 28, y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que dice reprobada. Diga conmigo, mente reprobada. Para hacer cosas que dice que no conviene. Tremendo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Como decíamos el texto que leíamos, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar
argumentos, diga conmigo, argumentos, que se levantan con altivez, con arrogancia, que se levantan con un falso orgullo contra lo que Dios estableció. Por eso es importante que nosotros vayamos a las Escrituras y absorbamos el pensamiento de Dios y caminemos en nuestra vida conforme a lo que pensamos. Porque si pensamos como piensa Dios y absorbemos la enseñanza, vamos a aplicar en nuestra vida los valores cristianos que traerán paz a nuestro corazón, salud a nuestra alma, a nuestro cuerpo y bendición para toda nuestra familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, ¿no? Y saber que necesitamos entender que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios quiere que todos se puedan volver a Él y puedan nacer de nuevo. Amén. ¿Cómo nacemos de nuevo? Nacer por segunda vez, ¿no? Hay un nacimiento natural y el segundo nacimiento es espiritual. Amén. Por eso el bautismo simboliza, digamos, una muerte a la vieja vida y una resurrección a la nueva vida con el pensamiento de Dios y con los valores que Dios estableció para que andemos en nueva vida. Amén. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, Él nos ayuda a regenerar nuestros pensamientos, a sanar nuestro corazón y a encaminarnos por este camino angosto que nos llevará a la vida eterna. Amén. Y poder entender que dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, porque ella descubre nuestro corazón para corregir lo que está deficiente. Amén. No para que nos sintamos, digamos, es más, dice que la tristeza según Dios produce arrepentimiento, ¿no? Pero gloria a Dios si tenemos esa tristeza de poder entender que hay cosas que no estamos haciendo bien y la abandonamos y Dios comienza a llenarnos de paz, de gozo, de alegría, de salud y de expectativas de vida. Gloria a Dios, porque al obedecer la palabra, hermano, tendremos buenos resultados. Porque todas las bendiciones vienen cuando yo empiezo a obedecer a Dios, cuando yo empiezo a tener humildad para buscar a Dios y para decirle, Señor, yo necesito que me sigas transformando. ¿Cuántos necesitan que Dios los siga transformando? Gloria a Dios. Y Dios lo va a hacer si tenemos el corazón abierto, pero tenemos que entender que Dios quiere cada día limpiarnos para que seamos personas fructíferas, bendecidas y saber que vamos a vivir tiempos difíciles. Acompáñenme a Judas, el libro de Judas, tiempos donde por eso necesitamos más que nunca aprender, ¿no? Judas versículo 3, ¿no? Que también son argumentos que a veces, como les decía, se disemina en la iglesia de Cristo, ¿no? Puedo vivir en pecado, que total no pasa nada. Puedo hacer cualquiera, que total Dios me ama. Sí, Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado, ¿no? Y la Biblia enseña que en los últimos tiempos va a haber enseñanzas que darán carta libre a estas personas que tienen argumento, que dicen, bueno, la palabra dice una cosa, pero yo pienso otra cosa, pastor. Estamos en un problema ahí. Porque ya estamos en rebelión contra Dios y dando carta libre a nuestra desobediencia, creyendo que estamos bien, pero estamos cada vez peor. Por eso es importante que pueda discernir lo que usted escucha en este tiempo. Porque va a haber, dicen, personas que van a tomar la gracia, el amor, la misericordia de Dios como dar carta libre, como diciendo, bueno, sos cristiano, pero igual hace cualquiera, total, no pasa nada. Pero mentira del diablo, porque el diablo es mentiroso. ¿Cuántos entienden esto? Y dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios, tampoco podrá vivir en el Espíritu, tampoco estará lleno del Espíritu, porque el pecado nos separa de Dios, porque el pecado, digamos, nos corrompe. Por eso es importante que nosotros estudiemos las Escrituras y no nos guiemos por pedazos de pensamientos que vamos absorbiendo diferentes lugares, ¿no? Dice el versículo 3, lo tiene por ahí, de Judas. Amados, dice, por gran solicitud
tenía que escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos, ¿no? Contender es poder defender lo que creemos, tener una convicción de lo que creemos, porque si nosotros no tenemos una convicción de lo que creemos y no estudiamos lo que creemos, cualquiera nos puede arrastrar con pensamientos contrarios a Dios. ¿Cuántos entienden esto? Aún personas que predican la mitad de la verdad, la mitad de la mentira. Pero lo dice el versículo que sigue. Dice, dice el 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, diga conmigo, encubiertamente. Dice, los que desde antes que habían sido destinados para condenación, hombres impíos, hombres malos, pecadores, que convierten, escuche, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y hablan cualquier cosa menos de las Escrituras. Hablan cualquier cosa menos lo que Dios quiere. Esos son los que van a arrastrar con sus filosofías a muchos cristianos que son analfabetos en las cosas de Dios, o que ignoran la palabra de Dios, o que no estudian la palabra de Dios. Serán fácilmente arrastrados al error porque de alguna manera aprobarán estos falsos ministros o falsos pastores los pecados, como que no hay problema si total todos pecan, ¿no? Pero hermano, no se puede jugar con las cosas del Señor, ¿amén? Es importante que nosotros llevemos nuestro pensamiento, como leíamos, cautivo a la palabra de Dios, ¿no? Y otros dirán, bueno, todos son salvos, todos los que se mueran son salvos. Dice la palabra de Dios que no es así. El que cree en el Hijo será salvo, y el que no, será condenado, ¿no? Y el que quizás practica una vida tibia o de doble vida, sufrirá las consecuencias, porque Dios va a traer salvación a los que le temen, a los que guardan sus mandamientos. Pero habrá razonamientos, habrá pensamientos que se van a infiltrar en la iglesia en los últimos tiempos, y los vamos a ver más. Pero acompáñeme a lo que dice la Escritura, Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6 nos da un panorama de lo que yo le hablo como libertinaje, como que toman la gracia de Dios como libertad para vivir a mi manera. Yo creo que es correcto, a mí me parece que es correcto. Son argumentos personales, no son, hermanos, los pensamientos de Dios. Por eso debemos examinar lo que pensamos, hermano. Tenemos que examinar lo que pensamos, si realmente lo que pienso está conforme a la voluntad de Dios, o ya me envanecí en mis razonamientos y en mi necio y entenebrecido corazón. Por eso qué importante es examinarnos a la luz de la palabra, porque ella nos mostrará lo que tenemos que corregir para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Esa es la muestra de mi amor a Dios, es que yo quiero agradarle en toda mi manera de vivir y poder santificarme y poder purificarme y poder tener un pensamiento sano y poder hablar correctamente y poder tener una conducta que refleje a Cristo en mi manera de vivir. Pero veremos tiempos donde todo será permitido, donde habrá como maestros que van a acariciar el pecado, donde se llenarán esas iglesias porque le dirán lo que quieren oír. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, el profeta de Dios, el siervo de Dios, debe hablar la verdad, aunque la verdad incomode, porque un día se tendrá que presentar delante de Dios. Pero estos falsos maestros no hablarán de ciertos temas, porque solo buscarán el éxito, la vanagloria y el dinero. Y nunca van a exponer las Escrituras, porque cuando las Escrituras son expuestas, hermano, me habla y te habla. La luz me muestra mis manchas y te muestra tus manchas para corregirlas y poder parecernos cada día más a Jesucristo.
¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que llevemos nuestro pensamiento cautivo a la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas que tenemos acá, de falsas enseñanzas que quizás recibimos, porque quizás tuvimos malas bases. Entonces tenemos argumentos de esas malas bases que recibimos y todavía están en nuestra mente, hermano. Pasaron años en el cristianismo, pero todavía pienso como me enseñaron esa vez y no como dice la Biblia. ¿Cuántos me pueden entender? Es como si alguien te enseña una profesión mal y ya vos aprendés la profesión mal y estás convencido que lo haces bien, pero estás haciendo mal. Así pasa si tuvimos mala enseñanza o si no tuvimos sana doctrina cuando éramos niños. Porque fíjense que los niños absorben rápidamente. ¿Cuánto entienden esto? Y cuando llegamos a Cristo, que somos niños espirituales, si nos dieron comida adulterada, quizás tenemos esos pensamientos arraigados. Total, no pasa nada, pastor, yo puedo ser santo acá, pero allá afuera hago lo que quiero. Son enseñanzas, ¿no? Pero bueno, no son enseñanzas bíblicas y van a traer consecuencias. Fíjese lo que dice esta palabra, capítulo 6, versículo 9. Lo tiene por ahí. Otro argumento, ¿no? Bueno, todos se van a salvar, pastor, porque Dios es amor. Dios es misericordia, pero también es fuego consumidor. Fuego consumidor. Dios. ¿Cuántos recuerdan la parábola de las vírgenes? 5 tenían aceite y las otras 5, ¿cuántas se quedaron? 5. Piense la iglesia de hoy. Hay gente que tiene presencia de Dios. Hay gente que tiene santidad. Hay gente que busca purificarse. Pero hay otro grupo de personas que le da todo lo mismo. ¿Serán salvos, pastor? Se lo dejo ahí para que piense, ¿no? Si nos morimos esta noche, ¿seremos salvos si vivimos ese libertinaje? Se lo dejo para lo que piense. Mira lo que dice la Escritura. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Número 1, la persona que es injusta no va a heredar. Dice, no rey, ni los fornicarios. ¿Qué significa un fornicario? Alguien que no está casado, alguien que peca y dice, no, total, no pasa nada, pastor. Si total, Dios me ama. Pero Dios manda que la bendición está en el matrimonio. Dice, el hombre se unirá a una sola mujer y será una sola carne. La fornicación tiene que ver con pecados sexuales también. El sexo antes del matrimonio, la homosexualidad, el lesbianismo y un montón de otras cosas que están fuera del marco del matrimonio. Eso sería la fornicación. ¿Cuánto entienden esto? Pero hoy se toma como que no pasa nada, pastor. Dios me ama. Dios nos ama, pero tendremos que dar cuenta a Dios. Algo más, fíjese. Dice, los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Aquel que tiene a Dios en segundo lugar. Tiene su deporte, tiene su trabajo, su casita, o todavía le pide a San Antonio para que le dé un novio, no sé, digamos, ¿no? Entonces está hablando con un muerto, está bajo condenación porque le está pidiendo a alguien que está muerto. Tremendo, idólatra. Dios nos liberó de la idolatría porque la idolatría es un imán para los demonios, dice la Biblia. Donde usted vea idolatría, va a ver cómo los demonios asientan en ese lugar. Vaya a un lugar donde adoran a alguien que está muerto. El Gaucho Gil, el Sana Muerte, el San Cayetano, San Seferino, lo que sea. La Biblia dice que habita los espíritus inmundos. Porque Dios es un Dios vivo. Le dijo el Señor, no busquen entre los muertos al que está vivo. Cristo está vivo, por eso adoramos al que vive. ¿Eh? Pero la idolatría es fuerte en nuestro país. Es más, hay patronos de cada ciudad. ¿No? Como un país supuestamente cristiano está atestado de idolatría. Pero es lo que dice la Escritura. Y dice algo más, fíjese, ni los adúlteros, personas que engañan a su esposa o a su esposo, ¿no? Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Argumentos. Creemos que viviendo una vida liviana entramos al cielo. Mentira, hermano. Esos son argumentos que tenemos nosotros a veces para justificar
nuestra vida desordenada. ¿Cuánto entienden esto? Ah, pero pastor, pero aquel también es medio pecador. Ja, y usted también va a estar, se va a hacer santísimo. Entonces, digamos, miran la paja del otro, cuestionan el pecado del otro, pero no miran la viga que tenemos en nuestros ojos. ¿Cuántos pueden entender eso? Eso es muy común del ser humano. Ah, pastor, pero mire el hermanito ese que está ahí, no es tan santo. ¿Eh? Ja, se les cayó una palabra la otra vez, lo vi yo. Ja, y nosotros capaz que debemos a medio mundo, tenemos 2 o 3 mujeres, estafamos, pero estamos mirando el defecto del otro, ¿no? Tremendo. Diga conmigo argumentos. Argumentos para justificar cosas que estoy haciendo mal y creer que no pasa nada, Señor, vos me amás. Hermano, no es así. También la rebeldía. Fíjese que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón y no tomaron en cuenta tener a Dios. Fíjese que Esteban, ¿cuántos recuerdan cuando fue apedreado Esteban? Un hombre lleno del Espíritu de Dios. ¿Quiénes lo apedreaban? Hombres que conocían la Escritura de punta a punta, que se la recitaban de memoria. Pero inclusive le decían a Jesús, pero nosotros somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, dijo Jesús, no procurarían matarme. Ustedes son hijos del diablo, le dijo Jesús. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Porque le crujían los dientes queriendo matar a Jesús. Y lo mismo pasó con Esteban. Y Esteban le dijo algo muy importante, que es lo que nosotros tenemos que examinarnos y no llegar a ese punto, porque uno de los espíritus más resistentes al Espíritu de Dios es el espíritu religioso. La persona que es religiosa cree que está bien delante de Dios y no recibe la palabra, sino la resiste. Y no recibe la corrección del Espíritu Santo, sino la resiste al Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden esto? ¿Y cómo se da cuenta, pastor? Por la condición, por el fruto, por sus palabras, por la iniquidad en su mente. Usted se da cuenta que resisten al Espíritu Santo. Pero acompáñenme que ya vamos terminando. Hechos capítulo 7, versículo 51. Diga conmigo argumentos que se tienen que derribar. Es lo que el Espíritu esta mañana me decía. Yo estaba orando y yo le decía, Señor, no sé qué predicar. Y empecé a buscar, porque siempre busco y busco. Y le digo, Señor, dame la palabra para esta noche. Yo no sé qué predicar, pero vos me tenés que decir qué tengo que predicar. Y el Señor, ¿sabe qué me dijo? Argumentos. Gente que en su argumento cree que está bien, pero cada vez está peor. Se necesita derribar esos argumentos, hermanos, para crecer, para andar en el Espíritu, para desarrollar los dones espirituales, para darle de comer a otros, porque debiendo ya ser maestro, todavía estamos tomando la leche espiritual, debiendo ya comer comida sólida y estar, hermano, apacentando, discipulando, levantando un ministerio, después de tantos años de escuchar palabra. Fíjese, capítulo 7, versículo 51. Diga conmigo, no estamos por casualidad. Dios permitió que estemos esta noche. Dice capítulo 7, versículo 51. Recuerden el contexto. Esteban, un hombre de Dios, conocía la palabra. Le empezó a recitar desde Abraham a Moisés todo lo que era el pueblo de Israel. Y los religiosos estaban con las piedras, ¿viste? Estaban con las piedras. Y en un momento donde él, la gracia y el conocimiento y la vida en el espíritu que tenía era tan fuerte que los religiosos comenzaron a ponerse pero locos, ¿no? Lo mismo pasa cuando nosotros nos rebelamos frente a Dios. Nos enojamos con el maestro, nos enojamos con el pastor. Entonces vamos a otra iglesia. Si el otro pastor es un hombre de Dios y predica la verdad, me enojo con el otro pastor. Y si el otro pastor predica la palabra de Dios y es un hombre consagrado, y me voy a otra iglesia porque la palabra me descubre. ¿Cuántos entienden esto? Y voy corriendo, ¿no?, a buscar a alguien que me acaricie el error y que me diga solamente cosas lindas. Jesús te ama, es cierto. Jesús te va a prosperar, sí, pero tenemos que trabajar, esforzarnos y hacer las cosas con pasión y con integridad. Amén. Pero Dios quiere, hermano, que rompamos argumento, y es una decisión nuestra, decirle, Señor, rompe mis argumentos, porque yo quiero avanzar. Dice 7:51, fíjese lo que le dijo Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 55, fíjese, dice, el 54, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, y escuche, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo, pastor, cómo se pueden derribar mis argumentos? Hermano, pidiéndole a Dios que nos perdone, arrepintiéndonos, Señor, rompe mis argumentos. Yo no tengo más razón que vos. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese puede ser el primer paso. Teniendo la humildad de reconocer que no están todos mal, que yo estoy mal. Porque cuando estamos tan mal, hermano, miramos los defectos de todos, menos los nuestros. Ese es un síntoma de una persona que está endurecida y que está cauterizada su mente, donde cada pecado que hace es como que le da lo mismo, porque la mente se cauteriza por el pecado. Pero qué importante que si hay arrepentimiento, hay perdón, hay limpieza, hay restauración y hay nueva vida para Cristo. Aleluya, gloria a Dios, dale un fuerte aplauso. Decirle al que está a tu lado, esa es la salida, esa es la salida, hay salida. Gloria a Dios. Dios es misericordioso, es compasivo. No quiere que nos perdamos, hermano. Él quiere restaurarnos. Él quiere que florezcamos como las flores en la primavera y demos fruto para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. El segundo paso es también obedecer la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios y decir, Señor, a medida que estudio se me irán rompiendo los argumentos. Amén. Y eso nos ayudará también a reconocer y a confesar. Diga conmigo, confesar. Y gloria a Dios, porque ahí se romperán argumentos que se levantan con altivez contra la palabra de Dios y contra lo que Dios ha establecido. Y algo más, y ya con esto culmino. Recibiendo con mansedumbre, diga conmigo, con mansedumbre, la palabra de Dios. Decirle, Señor, gracias por traerme. Porque esta noche me hablaste para levantarme, para que yo vuelva al primer amor, para que salga de la tibieza y para que entre, Señor, en el Espíritu, porque yo quiero, Señor, salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor nos quiere restaurar, Él nos quiere levantar. ¡Aleluya! Él quiere que estemos llenos de su Espíritu y que podamos contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Puede tomar asiento. Quiero invitar